Basta con poner atención a nuestro entorno para apreciar que el hombre vive peleado consigo mismo y con todo a su alrededor. Es como si se boicoteara a sí mismo constantemente. Cada quien lo hace de diferentes maneras, pero al final atentan contra su cuerpo, atentan contra su mente, contra su alma, atentan contra su sociedad, contra su matrimonio, contra su familia, y todo nació desde que Adán y Eva se rebelaron y atentaron contra los decretos de Dios. Y desde entonces, ese matrimonio en el Edén, que no tenía de qué avergonzarse uno con el otro, corrieron y se inventaron ropajes detrás de los cuales esconderse. Y desde entonces, el ser humano está peleado con la verdad pura y absoluta y se refugia en la apariencia, inventándose versiones de su verdad que ya no se parece a la verdad de Dios. Y también, desde entonces, se victimiza poniendo sus miedos, sus fracasos, sus angustias y sus culpas como si fueran responsabilidad de alguien más. Y no porque alguien más no le hubiera herido o fallado. Eva llevó el fruto a su marido. Cuando le sirvió la cena, metafóricamente hablando, en el plato iba lo que Dios había prohibido, y entonces Adán puede decir que ella es la malvada del cuento. Pero cuando Eva tomó una mala decisión, Adán no fue el protector de su casa, no fue el conductor del hogar, no la cuidó, no la confrontó, no la guió. Y aunque ella ya había comido, quizás aún había esperanza, porque fue hasta que Adán comió cuando conocieron que estaban desnudos. Así que Eva también tiene algo que decir de ese hombre que no se portó como el hombre de la casa. Cada uno le falló al otro, pero nadie arregló nada, nadie corrigió nada, quisieron esconderlo, y lo que otro hizo nos permite seguirnos autodestruyendo mientras tengamos a alguien más a quien culpar. Eva no recibió de Adán lo que Adán debía haber provisto. La mujer, en términos generales, tiene una necesidad fundamental de saberse amada, cuidada, protegida. Ya hoy dicen que no lo quieren porque no queremos el formato de Dios, pero en ese huerto, Adán no fue lo que debía haber sido. Por eso Pablo nos dice a los hombres del hogar: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero Adán tampoco recibió de Eva lo que él necesitaba recibir. Él, como cualquier hombre en términos generales, tenía una necesidad de respeto, de admiración, de confianza en su habilidad para manejar el barco de la familia. Pero a Eva no le importaba la opinión de Adán, porque ya tenía una opinión que le dijo lo que ella quería escuchar. Así que no dejó a Adán ser Adán. Así que en ese huerto, Eva no fue lo que debió haber sido. Por eso Pablo también dice a la mujer: mujeres, respeten a sus maridos y déjense conducir por ellos. Insisto, a ese modelo bíblico ya le vemos miles de fallas, ¿no? Y claro que es defectuoso, tiene 1000 defectos, pero porque nosotros lo llenamos de nuestros defectos. Maridos que no aman a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia, pero quieren su tronito, quieren su cetrito. Y por eso el modelo es defectuoso. Y ya tenemos a quien culpar. Porque eso es lo delicioso de los problemas, ¿no? Buscar a quién culpar. No importa sanarlos, no importa repararlos o evitarlos. Con que tengamos a quién culpar de nuestras tragedias, la vida se hace más fácil. El marxismo nos enseñó que los ricos son los malditos. El capitalista cree que los pobres, los ancianos, los enfermos son un lastre. El feminismo dice que la culpa es del patriarcado. El Islam dice que la culpa es del cristianismo. Los países, entre comillas, cristianos dicen que el fundamentalismo islámico es la culpa. Los adultos se quejan de la juventud. Los jóvenes califican de absurda y retrógrada la opinión de los ancianos. A los hijos les estorban los padres, y a los padres los niños les estorban. Hoy ya muy pocos quieren tenerlos, y si los tenemos hay que quitárnoslos de encima con tablets o películas. Vivimos en guerra permanente unos con otros, y vivimos en guerra permanente contra nosotros mismos. Los laboratorios que juran buscar nuestra salud tienen planes perversos para nosotros, y los que se preocupan, entre comillas, de la alimentación mundial no son muy diferentes que aquellos. Los políticos mienten a quienes les siguen ciegamente.
Los países viven entrenando jóvenes para cuando la guerra sea inevitable, aunque en la foto todos los mandatarios salgan sonriendo. Repito las palabras con las que abrí este video. El hombre vive peleado consigo mismo y con todo a su alrededor. Y en medio de sus guerras construye alianzas, sociedades, complicidades con otros que son como él, pero todo obedece a nuestra búsqueda por no perder ante el conflicto o la necesidad frente a nosotros. Santiago 4 comienza con estas palabras: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Las guerras entre las naciones nacen de pasiones en individuos. Y luego dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Vivimos peleando. Somos guerreros, por eso los deportes de combate son tan atractivos. Ver a dos o más en un ring, en una jaula, en un octágono, en un tatami, lastimándose entre sí, atrae multitudes. Genera gritos, pasiones, emociones, mueve dinero. Pero de eso se trata también cada deporte. Es una forma civilizada de enfrentar tropas. Mira, déjate muestro en menos de un minuto algo que me emociona como pocas cosas. Sí, a partir del 27 de marzo tomaré mi yelmo, es decir, mi gorra de béisbol, mi casco de guerra, y me lo pondré, y tomaré el uniforme de mi escuadrón, la camiseta de mi equipo, y cuando ellos salgan al terreno de batalla, voltearé a las cuevas de los ejércitos enemigos, Boston, Houston, Dodgers, los que sean, todos juntos si quieren, nosotros vamos a ganar. Y si no este año, ahí estaré esperando, temporada tras temporada, mientras tenga vida. Y no es una actuación lo que estoy haciendo, De verdad me apasiona el juego, desde que lo jugaba de niño hasta ahora que solo me siento a verlo. ¿Sabes por qué? El deporte, cualquier deporte, mueve multitudes y agita emociones porque hay semillas de guerra en nuestras pasiones. Te repito, los deportes son formas civilizadas de enfrentar tropas, de jugar a las guerritas, porque las guerras nos emocionan. ¿Te imaginas una película sin conflicto? Ni mi esposa vería algo así. Yo me duermo con sus películas, pero ella se dormiría con una sin conflictos, sin drama. Nadie quiere una historia sin malvados, sin enemigos, sin desafíos. Y qué fea una película donde al final ganan los villanos, ¿no? En las películas americanas de los 80s siempre perdía el lado comunista, y en las películas de Rusia siempre hacen mofa de los americanos. Eso las hace atractivas, ver que los malos desde la perspectiva de uno pierdan. El asunto es que todos somos héroes en las historias de algunos, pero también somos los villanos en las historias de otros. Y ya no hay verdad absoluta. Desde Edén solo hay verdades a medias, porque son narraciones desde nuestras perspectivas o nuestras opiniones. Pero la verdad plena, la verdad absoluta, es despreciada por el hombre que prefiere la mentira, o como lo dice Romanos 1:25, cambiamos la verdad de Dios por la mentira y adoramos y servimos a la criatura en lugar del Creador. Pero ¿cómo va a ser cierto eso que dice Pablo si el grueso de la sociedad, el grueso de la gente dice amar a Dios? La voz de Cristo es contundente. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían.
rechazarían a Cristo. Y Él nos dice: porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. La sociedad no puede, no quiere, no busca entender, atender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Y mira lo que dice del diablo. Observa cómo la violencia y la mentira son parte de una misma ecuación. Dice: él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Desde que el hombre fue seducido con la mentira y vive esclavo de ella, hay violencia en su interior. Nuestros conflictos son porque despreciamos y nos alejamos de la verdad de Dios. Ahora, escucha esto. El segundo libro de toda la Biblia que más menciona el término verdad es Mateo. El segundo libro. El tercer libro, muy cerquita de Mateo, son los Salmos. Pero el libro de toda la Biblia que más menciona el término verdad lo dice la misma cantidad de veces que si sumamos a Mateo y los Salmos. Es el libro de Juan. Y si le agregamos las cartas de Juan, el número se incrementa por mucho. Para Juan, la verdad era un asunto muy importante de atender. Fue Juan quien nos dijo que el Padre busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Fue Juan quien nos dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es Juan quien testifica que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y fue también Juan quien nos dijo con toda precisión que Cristo vino a lo que era suyo. El Creador se hizo parte de la creación, pero los hombres, aunque eran suyos, no le recibieron. Un término en griego que en esa cultura estaba asociado con la hospitalidad. El Creador de todo vino y su creación no lo recibió con agrado. ¿Por qué? ¿Cómo es que el dueño de todo viene a nuestra casa que tenemos por su misericordia y su amor, y cuando llama a la puerta no le queremos abrir? Romanos 5 nos dice por qué. Nos dice que éramos enemigos de Dios. Y Efesios 2 nos recuerda que éramos por naturaleza hijos de ira. Colosenses nos expresa eso mismo con estos términos: estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin importar nuestras culpas, sin importar nuestra suciedad, nuestra maldad, nuestra perversión, nuestra violencia, nuestro historial, nada importaba tanto. Su amor fue más que todo eso, y en Cristo fuimos reconciliados con Él por medio de la sangre de su cruz, como dice el versículo anterior. Hoy podemos tener una relación cercana con Dios, algo que Adán no valoró, algo que para Eva fue poca cosa. Espero que en nosotros el aprecio que le demos sea diferente, que nos hundamos en ese amor en vez de despreciarlo, prefiriendo aquella voz de aquella serpiente y comiendo de aquel fruto que tenemos prohibido. Dios nos ha reconciliado. En Cristo fuimos reunidos con nuestro Padre y con su plan de amor para nosotros. Y como en Cristo fuimos reconciliados y ya tenemos paz para con Dios, debemos aprender a soltar las armas y abandonar las enemistades y las guerras que nacen de nuestras pasiones naturales. Pablo le dijo a los de Corinto que Dios no solo nos reconcilió con Él por medio de Cristo, también nos dio el ministerio de la reconciliación. Debemos aprender a reconciliar
reconciliar amigos, reconciliar matrimonios, reconciliar hogares, reconciliar creyentes, pero sobre todo reconciliar al hombre con su Creador, en quien nosotros fuimos reconciliados.